Gracias por acompañarnos aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con la diputada oficialista, doña Ada Acuña. Doña Ada, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar aquí. Doña Ada, se vienen temas importantes. La comisión de investigadora de SINART ya está a punto de terminar, a punto de concluir. Se presentaron algunos informes a principios de semana. Un informe de mayoría, tengo entendido que son dos informes de minoría, uno suyo y otro de don Pablo Cibaja. Así es. Este informe de minoría presentado por usted, ¿qué señala este informe, doña Ada? Bueno, primero que todo, quisiera hacerle un contexto a los costarricenses, a los compañeros diputados y a la Asamblea Legislativa. Mi informe es un informe sólido, un informe que presenta prueba documental, un informe que concluye muy concretamente las cosas en términos de conclusiones y recomendaciones y que hace tres advertencias, si fuera el caso, o recomendaciones a la Asamblea Legislativa, a la Fiscalía y sobre todo hace un análisis realmente de las pruebas, este informe, un análisis de las pruebas. No es solamente presentar la prueba, sino que hace toda una revisión y un análisis de investigación detrás de esa prueba. Entonces, digamos, hay una gran diferencia en ese sentido. No es insertar textos, no es porque para mí la debilidad del informe o mayoría tiene que ver con la estructura, que es una estructura inclusive similar a la que se presentó en partidos políticos, donde en partidos políticos lo que hicieron fue insertar todas las audiencias. Usted en un proceso de investigación usted lo puede hacer, pero lo deja como un anexo, no como parte del contenido y de la investigación profunda que había que hacer. Doña Ada, el informe de mayoría pide investigaciones para el presidente de la República, algunos miembros del Poder Ejecutivo, como el ministro de Comunicación, además de la jefa de fracción del oficialismo, y piden una investigación por presunto tráfico de influencias. ¿Cómo ve usted esa conclusión y qué aporta diferente el informe o qué concluye diferente el informe que usted presenta? Bueno, yo quisiera decir que es como una copia de la intención con la cual cierra la Comisión de Partidos Políticos. Es un enfoque muy claro político de afectar la administración Chávez Robles, de continuar con un discurso de Rodrigo Chávez es el malo de la película, hay que afectar su imagen y por último involucran a una señora, como en este caso, doña Pilar Cisneros, mandándole el informe al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cuáles son las pruebas? Que era parte de un comité editorial, esa es una prueba. ¿Y eso es legal o ilegal? Es que ese es el punto. Otro elemento que no toman en cuenta esta comisión es que hubo un proceso de contrataciones del SINAR que tienen que ver con la ley de administración pública que cambia en el 2022 y cambia la forma y la presentación y la gestión de la administración pública de los contratos del SINAR en las instituciones. Entonces hay que analizar ese contexto para poder entender cuál es la responsabilidad y cuál fue la gestión de cambio en ese sentido, cómo afecta y cómo no afecta al SINAR. Y un tercer aspecto que tiene que ver con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y ahí queda contundente que ahí no hay absolutamente ninguna irregularidad, es cuando el señor Álvaro Alfaro del Banco Centroamericano nos explica cómo se han manejado los fondos en administraciones anteriores. Lo que hizo Costa Rica fue decirle al banco, aquí hay una opción, queremos que sea una licitación pública, que el banco la maneje y que sea un proceso interno del Banco Centroamericano. Ese fue el modelo de gestión. Pero sí se encontraron irregularidades, visto que el caso que a Bulgarelli lo sancionó el mismo banco, el mismo BCE. Bueno, precisamente, y yo quiero decirle a los costarricenses que nosotros presentamos en la página 60 una prueba irrefutable. Una de las cosas que sí consideramos hay que mandar a la fiscalía, y en eso estamos de acuerdo, es lo que tiene que ver con este informe y cómo justificamos que sí, efectivamente, Patricia Navarro y Cristian Bulgarelli sabían que iban a participar en una licitación pública. Aquí está la carta donde Cristian Bulgarelli dice y participa con una oferta diciendo que cumple
al Banco Centroamericano, donde él se considera que puede ser seleccionado de una licitación pública. Y esto es prueba contundente de que él estaba muy informado de que estaba participando en una licitación pública. Eso es una prueba que no se presentó en ninguno de los otros dos informes. Ojo, costarricenses, esto es contundente. Y entonces sí, efectivamente, ahí hay una irregularidad. Y también estamos mandándole a decir al SINAR que le abra un proceso administrativo a don Federico Amador, porque él es el responsable de presentarle los informes financieros a la Contraloría General de la República. Y ojo, la Contraloría General de la República se trae a cuestionar las contrataciones del SINAR no por actos irregulares, sino porque no cumplieron con un proceso, no cumplieron con estudios de mercado, y en eso está muy claro. Algunas, no todas. ¿Por qué? Porque era parte del proceso de la contratación pública que hay que hacer. Doña Ada, ¿y qué responsabilidad tiene ese Consejo Editorial de Casa Presidencial en todo esto? Bueno, no se llega a enfocar la responsabilidad al nivel que nos hubiera gustado enfocar. Se habla de un personaje que es el señor Federico Cruz, o conocido como Choreco, donde lo que hace o lo que tiene dentro de la investigación que nosotros hacemos es un perfil de asesor, no de toma de decisiones ni de responsabilidades administrativas, y eso es diferente. Hay un consejo asesor también, donde está la señora Patricia Navarro, que desde el día 10 de mayo empieza a hacer grabaciones en Casa Presidencial. Vean qué interesante, porque 3 días después de ser nombrada empieza a grabar. ¿Cuál era la irregularidad ahí? Más bien, ¿cuál era el objetivo de ella? De afectar una administración en ese sentido. ¿Cuál era la duda? Y la otra es que nunca se presentó denuncias, porque al día de hoy las estamos esperando en el Colegio de Periodistas. No se presentaron denuncias. Se hicieron llamadas y se dijeron que se presentaron denuncias. Aquí las estamos esperando, costarricenses, las denuncias del Colegio de Periodistas. ¿Por qué no se cuestiona los 50.000 millones? ¿Dónde están invertidos los 50.000 millones? ¿Cuál es la diferencia entre el informe de mayoría y el informe de minoría? Que sí se justifica la democratización de la pauta, mientras que en el informe de mayoría, sin argumentos, están diciendo que es una mampara política. Sin argumentos. Y yo con argumentos estoy diciendo que es una estrategia de democratización de la pauta para que 90 medios pudieran ser contratados con el debido proceso administrativo. Doña Ada, ¿pero qué debe cambiar en ese proceso de democratización de la pauta? ¿Qué se debe hacer diferente para evitar este tipo de cuestionamientos? Bueno, primero que todo, los filtros que tiene cualquier persona y cualquier medio de comunicación para contratar con el Estado son muy claros. Hay filtros de tipo legal y de tipo administrativo. ¿Cuáles? Tiene que estar inscrito en ICICOP, tiene que tener una serie de aspectos técnicos básicos, y eso es una de las cosas por las cuales no se pudieron contratar 200 medios. Solo pudieron cumplir 90 medios. ¿Qué son medios? Ahora tenemos que hablar de plataformas digitales, ahora tenemos que hablar inclusive de influencer o gente que da contenido en las plataformas digitales, y cómo eso tiene que ver con un segmento de público, con una audiencia, con un rating. Todos esos elementos y todas esas variables son importantes para que alguien se pueda certificar como un medio que informa. Doña Ada, pero ¿cómo llegarle realmente a todo ese mundo de medios que usted plantea, de influencers, de medios de comunicación? ¿Cómo hacer esa repartición realmente equitativa, sin dejar por fuera a los medios tradicionales? Bueno, lo que pasa es que en ningún momento los medios, y eso es importante decirlo, en ningún momento los medios quedaron por fuera. Estamos hablando que del 2022 para atrás solo eran 10 medios los que se llevaban 47.000 millones, mientras que del 2022 para adelante, al día de hoy, se ha distribuido entre esos 10 más 80 más. Y eso es una gran diferencia. En ningún momento se excluye de la pauta, porque son medios importantes, pero todo esto depende del plan de comunicación, depende de la estrategia de comunicación que la agencia de publicidad del SINAR iba a hacer.
¿Por qué lo cuestiona la Contraloría? Porque no se presenta bien la planificación del presupuesto para cómo se justifica el próximo año. Eso fue el error. Por eso para nosotros es vital hacerle una llamada administrativa y un procedimiento a la persona que era responsable. Doña, lamentablemente nos gana el tiempo, pero queremos agradecerle por explicarle un poco más a la ciudadanía en qué consistió ese informe. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa.